En una de las temporadas con mayor número de rookies en la parrilla, el rendimiento de unos y de otros no está siendo igual, pero sí que se les está midiendo con la misma vara. Esto es La Chica del Paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Nos encontramos en pleno parón veraniego, no hay Fórmula 1, los pilotos están descansando y reponiendo energías y ese es el mejor momento para comparar, para hablar, comentar lo que ha sido la primera parte de la temporada 2025. Si bien es cierto que tenemos muchísimos pilotos en la parrilla, concretamente en este episodio vamos a comparar lo que ha sido esta primera parte de temporada para los rookies, pero no comparándolos como lo han hecho otros medios, otras personas a través de las redes sociales, sino teniendo en cuenta el contexto en el que ha corrido cada piloto esta temporada 2025. Concretamente vamos a hablar de 5 pilotos, va a estar ordenado por la posición que tiene cada piloto en la tabla de justamente de pilotos en el campeonato. Hablaremos de Antonelli, hablaremos de Hadjar, de Bortoleto, de Berman y de Colapinto. No hablaremos de Liam Lawson porque considero que es un piloto que ya tiene experiencia en Fórmula 1, ya que debutó en 2023, también estuvo en la mitad de la temporada 2024 y además en esta temporada ha estado por una parte con Red Bull y ahora está en RB. Siento que su situación es diferente, que ya lleva varias carreras a sus espaldas y por ello no se debería incluir en el episodio en el que vamos a hablar en el día de hoy. Pero en cambio sí que vamos a hablar de Franco Colapinto porque considero que tiene una situación un tanto diferente a la de Lawson y además es uno de los pilotos que más se habla a nivel de redes sociales, más se está comentando por el rendimiento que tiene con el Alpine. Me parece curioso, creo que es un piloto del que podemos hablar bastante, pero sí que es cierto que vamos a seguir ese orden. Como sabéis, en lo que es la barrita del vídeo vais a tener dividido las secciones con cada piloto, es decir, si no queréis escuchar la parte de Bortoleto, aunque claramente yo os voy a recomendar que escuchéis todo el episodio, podéis saltar a la de Berman, podéis saltar a la de Hadjar, al piloto que más queráis. También antes de entrar en materia quería dejar una cosa clara y es que esta es mi opinión. Claramente habrá cosas con las que estarás de acuerdo, cosas con las que no estarás de acuerdo. Al final yo aquí vengo a hablar de cómo ha sido mi percepción de lo que ha sido esta primera parte de la temporada de estos pilotos concretamente. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, podemos no estar de acuerdo, en otras. Claramente te voy a invitar a que en comentarios vayas comentando las cosas que vamos aquí explicando sobre cada piloto, pero sí que lo que pido es respeto, sobre todo por la diversidad de opiniones. Vamos a empezar por el primero de la lista, que es Kimi Antonelli, un piloto del que, como sabéis, si seguís el podcast, tenía muchísimas ganas de hablar. Es un piloto que creo que le ha jugado una mala pasada en las expectativas. Y si recordáis el episodio en el que hablábamos de la película de la Fórmula 1, os explicaba que fue una película que me gustó por mis bajas expectativas. No me esperaba grandes cosas de la película y por ello me sorprendió. En el caso de Kimi Antonelli he de admitir que me ha sucedido a la inversa, porque al final tú escuchas a Kimi Antonelli, un piloto que viene de la Fórmula regional, que no pasa ni siquiera por Fórmula 3, que va directamente a Fórmula 2, que es un piloto rápido, no está luchando por el liderato del campeonato, pero es un piloto que ves con un rendimiento muy pero que muy interesante, y si además se postula como el sustituto de un 7 veces campeón del mundo, pues dices, bueno, si Mercedes tiene claro que Kimi Antonelli es el futuro de Mercedes, oye, a lo mejor no se está equivocando. Pero creo que también que se nos olvida que al final es un chaval de 18 años. No digo que se le tenga que criticar o que valorar de diferente manera por tener 18 en vez de 20. Pero también es cierto que se ha subido a una bestia como es ese Mercedes, un equipo que venía hace un par de temporadas de arrasar completamente todo, y que entiendo que puede ser o que puede llegar a ser difícil a la hora de comprender. Ojo, no digo que el Mercedes sea más difícil que entender que otros monoplazas, pero sí que el entorno en el que se mueve Kimi Antonelli o lo que se espera a nivel de resultados sí que puede ser mayor del que se espera, por ejemplo, de Bortoleto. Kimi Antonelli además creo que ha tenido en contra un poco a la prensa, no en contra de que se le está criticando o se le
se le está siendo muy exigente, sino que previamente se le ha vendido como el futuro de Mercedes, el sustituto de Lewis Hamilton, la nueva estrella de las flechas plateadas, etc, etc, etc. Y al final, por ejemplo, me vienen a la cabeza las imágenes que vimos en el Gran Premio de Bélgica. Entiendes que a ese chaval, y repito que esto es una opinión personal, le hacía falta una temporada de adaptación, como por ejemplo hemos visto en muchos otros pilotos, véase George Russell, véase Carlos Sainz, Charles Leclerc, perfectamente, Fernando Alonso con Minardi. A veces simplemente adaptación es lo que necesita pilotos tan jóvenes y pilotos que hay que entender que pasan de una fórmula regional a un Fórmula 1 en cuestión de 3 años, que ni siquiera pasa por Fórmula 3, por Fórmula 2, que ha tenido muy pocos test, porque también tener en cuenta que los pilotos de Fórmula 3 y Fórmula 2 que están asociados o que forman parte de equipos de Fórmula 1 de vez en cuando hacen test, tampoco de manera mensual ni nada de eso, pero sí me da la sensación de que la falta de experiencia le está pasando una mala jugada a Kimi Antonelli. ¿Esto quiere decir que Kimi Antonelli es un fracaso, no va a ganar nada? Claramente no, porque además solamente hace falta recordar a Max Verstappen. ¿Puede ser que Kimi Antonelli tenga registros como los de Max Verstappen? Pues oye, no me disgustaría, he de confesarlo. Pero, al igual que Max Verstappen, Kimi Antonelli necesita tiempo de adaptación. Ahora mismo Kimi Antonelli se sitúa en la 7ª posición. Es una 7ª posición creo que un tanto cómoda, porque al final el Mercedes, o el Mercedes de Kimi Antonelli, mejor dicho, es muchísimo más rápido de los rivales con los que se ha estado encontrando en carrera, pero sabes, viendo cómo rinde George Russell, que es un monoplaza que puede dar muchísimo más. Entonces, esta 7ª posición reitera que el Mercedes es rápido, que muestra una estabilidad en cuanto a resultados, pero Kimi Antonelli todavía está muy por detrás de su compañero de equipo, que es George Russell, y que claramente está un poco como justificado. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Que esto también creo que se ha comentado bastante, de haber subido a Kimi Antonelli. ¿Ha sido Mercedes por a lo mejor no querer fichar a otro piloto en el caso en el que nos estábamos moviendo en el mercado de la silly season, llámese Carlos Sainz, y haya querido apostar por Kimi Antonelli, aunque supiesen que la situación iba, o que los resultados más efectivos por parte del piloto italiano iban a tardar en llegar? Pues puede ser, pero también creo que Mercedes está haciendo un buen trabajo a la hora de defender pues o los errores o el rendimiento de Antonelli. También es cierto que Mercedes ahora mismo tampoco está luchando por cosas más grandes, como puede ser el subcampeonato, que de momento Ferrari tiene la delantera en esa 2ª posición. Pero de cara al año que viene, estamos hablando de que falta media temporada también, pero de cara al año que viene, si 2026 con esa nueva reglamentación Mercedes es uno de los equipos que resuena y suena y resuena, o sea, es del más comentado, que va a tener la delantera en esta nueva etapa en la que se entra la Fórmula 1, pues sí que va a ser necesario que Kimi Antonelli sea muchísimo más estable. Que si llega a ser mucho más estable, no me sorprendería en absoluto, porque se debería a más rodaje, más kilometraje. También me ha parecido muy curioso, y esto lo haremos con todos los pilotos, analizar un poco la posición media de cada piloto a nivel de todas las carreras disputadas y finalizadas, porque al final sí que considero que hay pilotos en los que ha abandonado, como por ejemplo Kimi Antonelli, que en las últimas creo que son 6 carreras ha abandonado 4 veces, que es muchísimo, teniendo en cuenta que son las últimas 6, pero también me parece interesante a la hora de evaluar, dependiendo de la posición media en la que ha quedado cada rookie, pues un poco hablar de ella. Ahora mismo Kimi Antonelli, debido a estos abandonos, se encuentra en una posición media de 8,6, que bueno, está dentro del top 10, pero sabemos que teniendo un Mercedes, pues quizás se le podría pedir un poquito más. En resumidas cuentas, para mí la temporada de Kimi Antonelli está siendo aceptable, está siendo lo esperado. He de admitir que no me esperaba que Antonelli llegase y igualase o incluso superase a George Russell, porque como sabéis en este podcast, para mí George Russell es uno de los mejores pilotos que hay ahora mismo en la parrilla, y si Mercedes tiene un coche ligeramente superior, ya no tiene que ser
súper superior, valga la redundancia, sino simplemente ligeramente superior a McLaren, Ferrari, Red Bull, los rivales que tenga en ese momento, George Russell puede estar en la lucha por un título mundial claramente. Entonces, que Kimi Antonelli superase o igualase a George Russell, sabía, o al menos sabíamos, por hablar así un poco en general, que iba a ser muy complicado, pero igualmente creo que ahora mismo está o es alrededor de 2 décimas más lento que su compañero, que dentro de lo que cabe es un margen que creo que está bastante bien para, 2 décimas respecto al aire limpio. Como sabéis, creo que fue Daily Data en Twitter, puso una especie de foto como con gráficos de la distancia de equipo, o sea, de compañeros de equipo, perdón, y los datos los estoy sacando de ahí para que lo sepáis, pero 2 décimas realmente no me parece tan drástico, o no dan tanto pie a que se le dé la bola de Mercedes ha arruinado la carrera de Antonelli. Claramente estoy sacando los titulares más llamativos, luego hay otros que son completamente normales, ¿no? Por decir algo, pero sí que es verdad que me da la sensación de que la gente se esperaba que Kimi Antonelli llegase a la Fórmula 1 y fuese Hamilton en 2007. Pero bueno, que todo es esperar, todo es tiempo. Yo recuerdo, porque además me pilló prácticamente ahí cuando llegó Max Verstappen, y yo era de las que en 2015, 2016, incluso me atrevería a decir hasta 2019, criticaba a Max Verstappen por cualquier maniobra agresiva y decía que era un piloto que no se merecía estar en Fórmula 1, y ahora mirar, o sea, alabo cada carrera que hace, alabo cada brutalidad que hace en clasificación o en carrera, y me parece de los mejores pilotos que ha pasado por la Fórmula 1 en los 75 años que lleva en activo. O sea, un piloto puede cambiar muchísimo, y la verdad es que espero que Kimi Antonelli vaya a hacer esa evolución, porque también es cierto que empezó la temporada muy bien. Estaba en una posición media de 6, de sexto, perdón. Las 3 primeras carreras creo que acabó sexto, octavo, que está muy bien. Pero en las últimas la verdad es que llámese presión, llámese configuración, mejoras, lo que sea, que le falta mucha confianza al piloto italiano en ese Mercedes. El segundo piloto del que vamos a hablar es Isaac Hadjar, que se encuentra en una 13ª posición con 22 puntos. Ha puntuado en 4 ocasiones, lo que me parece bastante bueno, pero también he de admitir, y también si seguís el podcast, sabréis que es un piloto que a mí me gusta muchísimo. Es un piloto que además en ese Gran Premio de Australia en el que colisionó antes de empezar la carrera y se hizo la imagen tan viral del padre de Hamilton, es un piloto que a mí he de reconocer que me enamoró simplemente porque fuera de la pista me parece un tío como súper divertido. Si seguís a Visa Cash App en la cuenta de Instagram habréis visto los vídeos que hace. Me parece un tipo que si le conociese, no estoy segura, pero me gustaría ser su amiga, he de confesarlo. Pero luego en la pista me parece que es muy efectivo. Durante gran parte de esta primera parte ha sabido sacar el potencial de ese RB, se colaba en Q3 muy fácilmente, terminaba los puntos muy fácilmente, quedaba bastante lejos de Liam Lawson por delante, me refiero, que quedaba bastante por delante, y parecía que incluso un rookie podía ser la salvación de Red Bull, porque como sabéis, cuando Liam Lawson estaba en Red Bull y los resultados no llegaban, y luego llegó Yuki Tsunoda y los resultados tampoco llegaban en las primeras carreras, se comentaba que a ver si Red Bull realmente le tiene que dar esa oportunidad a Isaac Hadjar. Y al piloto francés le ha pasado algo similar al de Kimi Antonelli, porque en las primeras carreras parecía muy fuerte, en las clasificaciones también mostraba un ritmo muy bueno, las estrategias también le salían bien, pero justo como a partir, si no me estoy equivocando, a partir de España, Hadjar ha ido como de más a menos. Lo dicho, un poco igual que Antonelli, y de repente te caía en Q2 cuando Liam Lawson pasaba a Q3, y iba cayendo en cuanto a ritmo respecto a su compañero de equipo. A lo mejor también porque Liam Lawson se ha ido adaptando muchísimo más al RB. Realmente la posición de Isaac Hadjar es de un 10,3, aunque el piloto francés se encuentra 13º en la tabla. Es una posición en la que simplemente por 3 décimas no puntúa, pero bueno, aún así se mantiene, podríamos decir, dentro del top 10 pilotos con mejor posición. Y no sé si realmente
y esto he de confesarlo aquí, que creo que ya lo he dicho en otro episodio, a Isa Hadjar le hace justicia el RB, porque al final es un equipo muy complicado, RB y Red Bull. Hablo como si fuese un único equipo, para que nos entendamos. Y creo que al final se están esforzando mucho en traer mejoras. Desde que no está Adrian Newey es evidente el bajón de rendimiento de los dos equipos incluso, aunque a principio de temporada parecía que el RB iba mejor y era más estable que el Red Bull. Pero conforme han ido metiendo mejoras, y esto también se lo he escuchado a Liam Lawson en alguna ocasión, el monoplaza es mucho más nervioso, se parece mucho más al Red Bull de Max Verstappen y de Yuki Tsunoda. No quiero excusar las mejoras o el rendimiento de Isa Hadjar con las mejoras, pero sí que me parece curioso que desde que se empiezan a introducir el rendimiento del piloto no es igual. Ya no hablo de manipulación, eso no lo estoy comentando, simplemente a modo de curiosidad. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Mercedes, que no lo he comentado antes, pero George Russell pidió que retirasen algunas mejoras del monoplaza y trajesen las antiguas simplemente a nivel de balance y para que el coche fuese mucho más efectivo, aunque perdiesen puntos, ya sea en velocidad punta o cuestión aerodinámica. La posición de Isa Hadjar creo que le hace bastante justicia, aunque también es cierto que espero una mejoría del rendimiento por parte del piloto francés. Seguimos con Gabriel Bortoleto y es que este piloto ha vivido una situación completamente contraria a la que estábamos hablando justamente de Kimi Antonelli e Isa Hadjar. El piloto de Sauber parecía que podía llegar a tener potencial, pero el coche se lo impedía. Era un coche muy nervioso, que no parecía dar remontada, incluso, como ya comentamos en este podcast, no esperábamos grandes cosas de él en esta temporada 2025, teniendo en cuenta que la próxima temporada entrará Audi, es un proyecto completamente nuevo y justamente era 2026 cuando podíamos ver cosas interesantes del Sauber o del Audi. Vamos a tratarlo como el mismo coche, ¿no? Pero al final Bortoleto sabíamos de su talento porque lo habíamos visto en Fórmula 3, lo habíamos visto en Fórmula 2 y en alguna que otra práctica libre que le habían dejado subirse en Fórmula 1, veíamos que era un piloto muy pero que muy rápido. Y justamente cuando Sauber empieza a traer mejoras, que es algo que yo no me esperaba, sinceramente, en esta temporada, no que no introdujesen mejoras, pero que me han sorprendido que sean tan efectivas, hemos podido disfrutar del talento del piloto brasileño. Ahora mismo se encuentra en la 17ª posición con 14 puntos y una posición media de 10,7. Un piloto que al principio quedaba de los últimos, no se solía acercar a la 10ª posición, pero que estos últimos resultados magníficos al final le han permitido ir subiendo escalón, aunque por delante en lo que es la tabla de pilotos tiene a muchos otros pilotos en la parrilla, por lo que a nivel de puntos va a ser difícil o complicado, mejor dicho, que suba en cuanto a la tabla, pero sí que creo que vamos a seguir viendo grandes cosas del piloto brasileño. Aquí sí que puedo confesar un poco que Bortoleto ha cumplido con mis expectativas, sobre todo en las últimas 6-7 carreras. Recuerdo el Gran Premio de España porque hizo unos adelantamientos que yo decía, es que no parece rookie, o sea, no parece que lleve 6 grandes premios, creo que eran por ese entonces. Tengo muchas expectativas y la verdad es que he de confesar que me alegro por estos resultados del piloto brasileño, me alegro que Audi le tenga como piloto a futuro dentro del proyecto si todo sale bien, porque además Bortoleto en estos últimos grandes premios ha quedado por delante de Nico Hülkenberg en clasificación y en carrera. Es muy raro, o ya sea por malas paradas o mala estrategia, que Bortoleto esté quedando por detrás de Hülkenberg en estos últimos grandes premios, porque el rendimiento del brasileño está siendo espectacular. También yo creo que tenemos que hablar del tema Fernando Alonso, no por meter a Fernando Alonso en el episodio, obsesión, no, nada de eso. Sino más bien porque al final yo creo que este es el ejemplo de cómo de importante es tener a tu maestro, entre comillas, en la Fórmula 1. Sabemos que, por ejemplo, Oscar Piastri, su manager, es Mark Webber. Sabemos que Isa Hadjar tiene una gran relación con Hamilton, también la tiene Russell. Han sido como pilotos jóvenes que están luchando contra ídolos de su infancia y que justamente tienen relación. Como sabéis, Fernando Alonso
o director o es el propietario de la agencia que representa a Gabriel Bortoleto, y creo que a nivel de carrera, a nivel de cómo entender la carrera, cómo entender un fin de semana, a nivel mental, Fernando Alonso sí que puede ayudar mucho a Gabriel Bortoleto, por lo que mi mayor recomendación ahora mismo sería que Bortoleto se agarrase al máximo a Fernando, que aprendiese muchísimo de él, sobre todo también a nivel de experiencias, a lo mejor no tanto en pista, sino fuera de ellas, que también tiene lecciones para aprender un rato, pero creo que es una muestra de lo importante que es tener un poco como un maestro que te guíe o que te diga, a lo mejor previa a la carrera, imaginaos, si, llámese, Lawson te hace este movimiento, tú puedes intentar atacar por ahí y tal. No digo que a lo mejor el Alonso se lo diga a Bortoleto, pero por otra parte tampoco me sorprendería sabiendo que el español en todo momento ha apoyado al brasileño desde que empezó en el karting. Simplemente como a paréntesis, por decirlo de alguna manera, yo considero sinceramente que es importante tener a un piloto así que incluso no esté dentro de tu equipo, porque al final también dentro de un equipo va a querer destacar siempre uno mismo. Seguimos con Oliver Bearman, que he de confesar que es un piloto que a mí me gusta mucho. Todos los rookies me gustan mucho, eso yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero también es cierto que este piloto, creo que la carrera que hizo en el Gran Premio de Arabia Saudí ya demostró de lo que podía ser capaz. El año pasado sustituyó a Carlos Sainz durante el Gran Premio de Arabia Saudí como consecuencia de la apendicitis del español, y lo hizo muy pero que muy bien en un circuito que es bastante complicado, y la verdad es que me sorprendió, he de admitirlo. También mencionar que de Bearman creo que tampoco se habla lo suficiente, quizás porque está en un Haas, pero su rendimiento es muy pero que muy igual al de Ocon. También es cierto que Haas está implementando mejoras desde que está aliada con Toyota a nivel de desarrollo de piezas. Hemos visto un paso adelante de este equipo, que creo que está octavo o noveno, sé que décimo está Alpine, pero bueno, Haas está un poco por ahí en medio y creo que sí que ha dado un paso adelante. Además, también considero, y esto quizás he de admitirlo y de confesarlo aquí también, de que cuando se anunció que Oliver Bearman iba a ser compañero de equipo de Esteban Ocon, pensaba que Ocon, viendo un poco la experiencia que había tenido con otros compañeros de equipo, se lo iba a complicar a Bearman, pero la verdad es que me ha sorprendido el rendimiento, aquí quizás también por meter al piloto francés, el rendimiento de ambos, y de Bearman ojalá sinceramente que haga una muy buena carrera. No estoy hablando de la próxima carrera, sino su carrera en Fórmula 1, porque sinceramente creo que puede tener muchísimo futuro si se le da rodaje. Aprovecho este momento para dos cosas. Lo primero, para que te suscribas. Es súper importantísimo que te suscribas para no perderte ningún episodio de este podcast, pero también aprovecho, y que esto realmente era el principal motivo por el que había cortado así un poco de manera brusca, para decir que los pilotos rookies que tenemos esa temporada son muy, pero que muy talentosos. O sea, creo que hacía mucho que no veíamos una generación que llegaba, o una cantidad de rookies que llegaban a la misma vez y eran tan talentosos todos. O sea, sinceramente, no hay, y perdona a los pilotos que voy a mencionar, ¿vale? Pero no hay un Maldonado, no hay un Latifi, no hay un Mazepin, con mi perdón a Mick Schumacher, que sabe que, o sea, que es un piloto al que le tengo en estima, sinceramente, pero no hay un Mick Schumacher. O sea, son rookies que están disputando su primera temporada en Fórmula 1 y vale, están provocando algún que otro accidente, algún que otro toque, algún que otro problema, pero se debe a su inexperiencia. O sea, de verdad que quiero parar el episodio aquí un momento, porque aunque falta hablar de Franco Colapinto, creo que tenemos que ser conscientes de la cantidad de rookies que tenemos este año y lo rápidos y lo buenos que son todos. Claramente tienen muchísima trayectoria por delante y les falta todavía mucho camino que recorrer, pero las cosas que estamos viendo esta temporada, llámese el ritmo de Hadjar, la velocidad de Antonelli, los adelantamientos de Bortoleto. Yo creo que Bearman tiene muy buena cabeza y sabe leer muy bien las carreras a nivel estratégico, que yo sigo mucho las radios de Bearman porque me parece un tío muy pero que muy estratégico y ha ganado muchas posiciones. Aprovecho para decir que Bearman lleva en las últimas 5 carreras
creo que son las últimas 5, terminando en la 11ª posición, es decir, no tiene más puntos porque porque la mala suerte le deja siempre en la 11ª posición. Se sitúa 19º en lo que es la tabla de pilotos, pero que al final son pilotos que tienen muchísimo, pero que muchísimo talento, y creo que es aparte del momento para que te suscribas, también para ser consciente de ello, de que realmente es la primera temporada desde hace mucho que no tenemos a un piloto que de vez en cuando digas, ay tío, de verdad, mira, Sargent me acaba de venir ahora a la cabeza. Lo siento mucho por el piloto estadounidense, pero es cierto que su inexperiencia era bastante clara y bastante evidente. En estos pilotos estamos viendo algunos accidentes, algunos incidentes, pero que se deben, que son mínimos, se deben a una inexperiencia, pero que por el contrario saben responder muy bien y a la próxima carrera te hacen un auténtico carrerón. Por fin llegamos a Franco Colapinto, que es el último piloto del que vamos a comentar en el día de hoy. Sé que es un piloto que tiene muchas críticas, sé que es un piloto que por otro lado también tiene un fandom que le apoya y le defiende a capa y espada, pero creo que ni tanto ni tampoco. Es decir, creo que la prensa se ceba mucho con Franco Colapinto. Creo que no todos, pero creo que hay ciertos aficionados argentinos que apoyan a muerte a Franco Colapinto independientemente de lo que esté pasando realmente. La situación de Alpine sabemos que no es la ideal, sabemos que están pasando por un momento duro, también hay que entender el contexto. Alpine es el último año en el que va a estar utilizando sus motores. A partir del año que viene estará motorizado por Mercedes. La fábrica está en contra de lo que es la directiva del equipo. No me estaría sorprendiendo si el boicot, entre comillas, o la falta de mejoras o la ineficiencia de ellas se debe a una respuesta de la fábrica a la hora de dejar de estar motorizados por Renault, por Alpine, que al final es el mismo grupo. Y al final yo también entiendo que era muy fácil ilusionarse después de ver el rendimiento de Franco Colapinto con el Williams. Quiero aprovechar también este momento para recordar un vídeo que subí cuando se anunció que Franco Colapinto iba a sustituir a Jack Doohan, y yo en ese vídeo avisé de que a lo mejor no era para mí tan sorprendente que el rendimiento de Franco Colapinto no fuese igual que el de Williams. Y he de confesar que recibí muchísimos comentarios que luego ya dejé de responder, diciéndome que yo no conocía el talento real de Franco Colapinto, que no tenía ni idea de lo que era el piloto argentino capaz de hacer en Fórmula 1. Y yo realmente no lo dije con mala intención, el hecho de que Franco Colapinto a lo mejor no que no igualase, pero que su rendimiento fuese similar al de Jack Doohan, pero no por el piloto, y esto lo dije, que el rendimiento de Doohan fue más bien por cómo se comportaba el coche. Y al final, con el paso del tiempo y las carreras, no quiero decir que me ha dado la razón, pero sí que un poco ha demostrado que es que el coche es inconducible. Y por esa misma razón, porque el coche es inconducible, creo que no le hace justicia todos aquellos comentarios y todos aquellos noticias o reportajes que dicen que Franco Colapinto es un mal piloto. Yo no considero o no creo que los pilotos que hay en Fórmula 1, gran parte de ellos, sean mal pilotos. Simplemente que se tienen que adaptar al coche. Llámese X, llámese Y, la razón por la que Franco Colapinto se adaptó mejor al Williams que al Alpine no va a o darle más valor o menos valor al piloto argentino, teniendo en cuenta que tiene todavía pocas carreras en Fórmula 1. También incluso el mayor ejemplo de ello es Lewis Hamilton, que estamos viendo cómo no está pudiéndose adaptar al Ferrari. Simplemente, ya luego entramos en materia, pero simplemente mencionar que realmente cuando yo subí ese vídeo no me esperaba la cantidad de comentarios que recibí simplemente por decir que el rendimiento de Jack Doohan no venía o no era acorde a su talento, y que no me sorprendería que Franco Colapinto no tuviese un rendimiento similar o ligeramente superior. Simplemente para mencionarlo, porque nunca lo he llegado a decir, y he de confesar que ese vídeo
no me entristece, pero sí que me da rabia por la cantidad de comentarios que no llegaron a entender muy bien el mensaje. No sé si es que yo lo expresé mal, porque sí que hubo comentarios que sí que lo entendían y pudimos debatir libremente, pero muchos otros no, simplemente un poco para cerrar el círculo y entramos en materia. El rendimiento de Franco Colapinto con el Williams está claro que es criticable, pero bien teniendo en cuenta cómo está el equipo, cómo está funcionando, cómo está evolucionando y lo que le espera de cara al futuro. De Alpine no me esperaba grandes cosas por esto mismo. Al igual que he dicho antes, que me sorprendía el rendimiento del Sauber y de Bortoleto, porque no me esperaba mejoras o grandes mejoras por parte del equipo Sauber, por parte del equipo Alpine era una situación similar, porque al final tienes que entender que de cara a la próxima temporada viene un cambio de reglamento muy grande y que puedo llegar a entender, entre comillas, que esto también lo hemos hablado en el episodio de Aston Martin, que un equipo abandone una temporada a nivel de mejorar el monoplaza. Sí que es cierto que no controlo el 100% de la información porque sale muchísima información del entorno de Franco Colapinto, de lo que está pasando en el Alpine, y he de confesar que no tengo el 100% de la información. Pero viendo solamente los resultados acorde al rendimiento de ese monoplaza y de varios grandes premios en los que Franco, creo que es en el de España, no pudo ni siquiera disputar el Gran Premio, está claro que no estamos viendo toda la realidad, incluso con la información, incluso con toda la información, que sale, no estaríamos viendo el 100% de la historia. Aún así, Franco Colapinto, a pesar de que es el único piloto que hay ahora mismo en parrilla que no ha puntuado, no tiene una mala posición en cuanto a posición media en carrera, porque tiene una posición de 15 15º, acercándose al 16º, que no está nada mal teniendo en cuenta que tiene el peor coche. Al final 15º no le hace justicia a la 20ª posición que ahora mismo tiene en el campeonato de pilotos, pero sí que creo que los que hemos sido conscientes o los que hemos analizado la temporada de Franco Colapinto en Williams, sí que sabemos que la situación del Alpine, los primeros que se lamentan son los pilotos. Que Pierre Gasly quizás por una mayor experiencia, por un mayor tiempo en el equipo, sepa comprender mejor el Alpine, seguramente. Al final esa adaptación, repito un poco qué es lo que estamos viendo con Lewis Hamilton. Si un coche se te atraganta, pero no quita o no te quita valor o mérito incluso la velocidad, porque además, justo que lo hemos dicho con Antonelli, pero no lo hemos dicho con el resto de pilotos, Franco Colapinto en aire limpio es el que más cerca está de su compañero de equipo, a 1 milésima. Luego también tenemos, por ejemplo, a Hadjar, que está 63 décimas por delante de Liam Lawson, Bortoleto, que está a 0,2, pero porque al final creo que también están valorando y hay que tener en cuenta el gran ritmo de Hülkenberg durante la primera parte de la temporada 2025. Y luego Berman, que está a 0,5 por delante de Ocon. Al final el que más se acerca de todos los pilotos que están por detrás de su compañero de equipo es Franco Colapinto. Esto se puede deber a que a lo mejor el Alpine, por el mal rendimiento del coche, los iguala, posiblemente. Pero simplemente para cerrar, no creo que la temporada de Franco Colapinto esté siendo tan mala si tenemos en cuenta el contexto del coche, del equipo, de lo que está pasando y de los altibajos que están teniendo. Hasta aquí el episodio. Realmente no sé si es un episodio que os esperabais. A mí me ha parecido muy interesante para un poco resumir y recopilar los datos que hemos un poco hablado. Kimi Antonelli tiene una posición media de 8,6, Isaac Hadjar 10,3, Gabriel Bortoleto de 10,7, Oliver Berman de 11,16 y Franco Colapinto de 15,57. Simplemente ya metiendo las décimas. Creo que son, lo he dicho un poco antes para cerrar y que no se me alargue mucho más. Creo que son pilotos totalmente talentosos, que tenemos mucha suerte de tener a estos pilotos y que no hayan otros, no por desmeritar a los que ya hemos mencionado, pero sí que creo que todos ellos, si les salen las cosas bien, tienen grandes cosas por las que luchar en Fórmula 1. Creo que están sustituyendo a una generación de pilotos que dentro de poco se tienen que retirar,
por mucho que nos duela, como puede ser Hülkenberg, como puede ser Alonso, como puede ser Hamilton, pero desde luego que para todos aquellos pilotos que ahora mismo se encuentren en Fórmula 2 y estén buscando un hueco en Fórmula 1, creo que lo van a tener difícil, porque no son pilotos que de cara a la próxima temporada me los vea fuera de la parrilla. No me sorprendería que el año que viene llegásemos a Australia con la misma parrilla que tenemos a día de hoy en Fórmula 1. Así que hasta aquí el episodio. Aprovecho para recordarte que dejes en comentarios tu opinión sobre qué te ha parecido el vídeo de hoy. También animarte a que me sigas en mis redes sociales, que le des like y que te suscribas para que así podamos ir creciendo poco a poco. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Chica del Paddock. El próximo lunes entramos en semana de Gran Premio. Por fin se termina este parón veraniego. Nos queda una semana más. Pero si hemos podido con las dos anteriores, creo que una más podemos aguantar. Déjame también en comentarios de qué quieres que hablemos el próximo lunes y nos vemos la semana que viene en otro episodio de La Chica del Paddock.